Un saludo fraternal, queridos amigos y hermanos que ya son parte de esta preciosa familia de Conectados con el Cielo. Esta semana hemos estudiado una lección que yo le llamaría una lección que describe el camino de la vida cristiana hacia el reino de los cielos. Un camino lleno de altibajos, un camino lleno de situaciones difíciles, pero en cada situación de esas, Dios nos prueba. Dios nos prueba para saber cuánto confiamos en Él y cuánto somos capaces de dar por Él. Así que vamos a tocar cosas interesantísimas vinculadas con esta impresionante lección que describe no solamente el camino del pueblo de Dios por el desierto, sino que también describe el andar del pueblo adventista en la actualidad hacia su encuentro con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra de oración antes de iniciar nuestro estudio. Bendito Dios y Padre que está en los cielos, nuevamente estamos agradecidos con usted por el magno privilegio que nos da de tomar su palabra entre nuestras manos y poder meditar en ella y sacar conclusiones de vida que nos animen a poder proseguir en este camino hacia el reino de los cielos. Invitamos a su Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe, nos conduzca y nos muestre esa verdad que necesitamos conocer. Se lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 7. El pan y el agua de vida. Solamente con esos términos, pan y agua de vida, nos conectamos inmediatamente con ese verdadero pan de vida y con esa agua de vida que quien beba de ella no volverá a tener sed jamás porque vivirá eternamente con el Señor. El texto clave para esta semana lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 16 y los versículos del 28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés. Vean qué interesante lo que vamos a descubrir acá, porque más adelante vamos a revelar quién era esa nube que iba al frente del pueblo, no solamente dándoles sombra, sino supliendo cada una de sus necesidades. Una nube blanca que día a día camina contigo, no solo para darte sombra y protección, sino que también para suplir tus necesidades. El gran problema es que el trajín de la vida, el training de la vida, nos hace olvidar la presencia de esa nube en nuestra vida. Y el Señor dijo a Moisés, oiga quién va a hablar, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. ¿Notan esa relevancia? ¿Quién está hablando con Moisés? El Señor. ¿Cuál Señor? Porque este Señor que está hablando con Moisés nos va a referir a otro Señor, que es quien le dio el sábado al pueblo. Oiga usted esto. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? El Señor sigue hablando. Miren que el Señor les dio el sábado. Un Señor que habla con Moisés
y que le dice que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así, el pueblo reposó el séptimo día. Vamos a ver más adelante cómo esa nube que conducía al pueblo era Cristo. El libro de Juan nos enseña de que, el Evangelio de Juan nos enseña de que nada de lo que existe existiría sin la intervención de Cristo. Jehová está hablando con Moisés. Voy a parafrasear lo que aquí dice. Jehová el Padre habla con Moisés y le dice: ¿hasta cuándo ustedes se van a negar a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mi hijo les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y el pueblo así lo hizo. Bien. El autor de la lección nos deja claro que el pueblo de Israel necesitaba aprender una enorme cantidad de lecciones. El Señor había adquirido con ellos el compromiso no solo de guiarlos, sino también de cuidarlos, de ayudarles a crecer. ¿A crecer en qué? A crecer en su relación con Él, a crecer en confianza con Él. Pero sobre todo, tenían que aprender disciplina. Ojo, padres de familia, tu hijo y tu hija necesita aprender de disciplina para llegar a las metas que se proponga. Sin disciplina es imposible llegar al puerto seguro que se ha trazado. Entonces el pueblo tenía que aprender disciplina. El pueblo tenía que aprender dominio propio para decirle no al pecado y estar fiel a Dios. El pueblo tenía que aprender abnegación. Voy a sacrificar esto, aunque esto significa que mi vida se ponga en juego, pero lo voy a hacer por Dios. El pueblo debía aprender a ser generoso, a confiar en el Señor y ser obediente. Interesante. Ahora, aquí hay otra partecita que vamos a discutir luego. Moisés, dice el autor, era un líder que se podía ver. Y el pueblo tenía que seguirlo y aceptar su liderazgo si querían triunfar, dice el autor. Cualquiera pudiese utilizar este párrafo para decir que el éxito de nuestro encuentro con Jesús en la segunda venida es de seguir y aceptar el lazo, aceptar el liderazgo de nuestros dirigentes. Podríamos tener esa aplicación, pero luego vamos a entrar en detalle con esto. Pero era crucial que permanecieran unidos. No solamente debían poner su mira en su líder, sino que debían estar unidos, no seguirle ciegamente. Ahora, claro, si comparamos la vida de Moisés con un dirigente en la actualidad de la iglesia adventista, hay una diferencia abismal. Verdaderamente que Moisés era un hombre que hablaba con Dios. No había corrupción en él. En ningún momento en su tramo por el desierto juntamente al pueblo no se encontró corrupción. No se encontró aprovechamiento, no se encontró maltrato. Ahora, como les digo, ¿podría yo tomar este párrafo para aplicarlo a los dirigentes de la iglesia? Sí, pero hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque en Moisés no había corrupción. Moisés tenía una conexión directa con Dios. Moisés no tenía malos sentimientos hacia el pueblo y en muchas ocasiones
prefirió que Dios lo destruyera a él, pero que le perdonara la vida al pueblo. Ahora, con esto no estoy diciendo que en nuestra dirigencia todo está podrido. Lo he dicho una y otra vez. En cualquier institución donde exista administración y donde se maneja plata, hay corrupción. Hay malos trabajadores, que es la mayor cantidad, pero hay buenos trabajadores. Lo mismo en las escuelas, hay buenos maestros, pero hay malos maestros. Buenos son un poquito. Hay estudiantes que son muy buenos, pero son un poquito. Y hay estudiantes que son malos para estudiar. Lo mismo es en la religión. Hay líderes que son correctos, pero son muy poquitos. La gran mayoría tiene otros intereses. Entonces, comparar a Moisés con la dirigencia actual de cualquier denominación religiosa es otro nivel. Es otro nivel. Ahora, no solamente debían seguir a Moisés, sino que tenían que estar unidos. Y cuando veamos la parte de Jetro, vamos a analizar otra situación que tiene que ver con los consejos, no de parte de alguien que es de la denominación, sino de alguien que no pertenece a ella, pero sin embargo da un consejo sabio, pero eso será después. Entonces, tenían que estar unidos, tenían que cooperar unos con otros y ayudarse mutuamente. Esa debía ser la actitud del pueblo y de la dirigencia. Había muchos obstáculos, había muchas situaciones desafiantes que ellos tenían que enfrentar. Pero su crecimiento espiritual iba a depender de la forma en que ellos iban a enfrentar cada uno de esos desafíos y la forma en que ellos aceptarían el liderazgo de Moisés, especialmente en los momentos más grandes y más difíciles. Ya habían pasado una prueba difícil, pero en lugar de confiar en Dios, comenzaban a renegar. Y de eso se trata la lección de esta semana. Cómo el pueblo, en lugar de recordar todo lo que Dios había hecho, y siempre lo he mencionado también desde este canal, ¿cómo es posible que Dios hizo 10 maravillosos milagros poderosos que iban directamente a destruir la idolatría egipcia? ¿Cómo Dios mandó 10 plagas poderosas para libertar a su pueblo? Solo para irlos a matar al desierto. ¿Notan ustedes cómo el ser humano, al desconfiar de su Dios y a olvidar a su Dios, entra en decadencia mental? ¿En qué cabeza cabe de que Dios invirtió poder para libertarlos de la esclavitud, pero para ir a matarlos al desierto de sed y hambre? Por eso el autor dice, trágicamente, el pueblo no aprendió las lecciones tan sencillas que Dios había puesto. No entendieron. Ahora, no nos quedemos solo de que, qué bárbaro el pueblo de Israel, qué gente, con razón Dios les llamó que eran un pueblo de dura cerviz, qué necios eran. Si yo hubiera vivido en ese tiempo, yo hubiese entendido. No. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice la sierva de Dios. Y yo no sé tú, pero yo estoy radiografiado, yo estoy con tag, yo tengo mis huellas digitales en la experiencia de ese pueblo de Israel, porque las mismas torpezas que ellos cometieron son las mismas torpezas que yo hago y cometo en mi vida diaria. Estoy hablando de mi experiencia, no sé cómo será la tuya. Dice la sierva de Dios, muchos recuerdan a los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración.
creyendo que ellos, o sea, yo, qué bárbaro, como Israel desconfió de su Dios. Si yo hubiera estado allí, no sería tan ingrato, dice ella. Pero cuando su fe se prueba, o sea, la mía, la tuya, aún en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Qué gran verdad. Por eso no intentemos venir hoy y decir que somos mejores que ellos. Como pueblo adventista, somos peores. Por lo menos ellos podrían tener el salvoconducto que ellos estaban escribiendo en la historia. Porque hemos estudiado esta semana y lo estudiamos la semana pasada, que todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, por lo menos ellos estaban escribiendo la historia. Si quisiéramos hacer un juicio dispensatorio en ellos y decir, bueno, pero tenían razón, pues si ellos estaban haciendo la historia de lo que hicieron fue que salió el texto sagrado. Sí, pero nosotros tenemos esto y cometemos errores peores que los de ellos. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel, somos peores. El Señor les había prometido ser su Dios, hacerlos su pueblo y guiarlos a una tierra grande y buena, pero siempre estaban dispuestos a desmayar ante cada obstáculo que encontraban en su marcha hacia aquel lugar. Olvidaron, oigan esto, ella lo va a repetir varias veces esta palabra, olvidaron su amarga servidumbre en Egipto. Tan desgraciados fueron que desearon estar enfrente de las ollas de carne, porque allá comían mejor y se aburrieron del pan que Dios les dio, pan del cielo. Lo estudiamos la semana pasada cuando los egipcios venían a atacarlos y estaban atrapados entre ellos y el Mar Rojo. Dijeron, ¿acaso no habían tumbas en Egipto para que nos enterraran allá? Sino que hemos tenido que venir a morir aquí. Se olvidaron de su amarga servidumbre en Egipto, que en los momentos difíciles desearon estar allá que estar aquí. ¿Será que eras más feliz cuando eras católico ahora que eres adventista? ¿Será que eras más feliz cuando pertenecías a otra denominación religiosa que ahora que eres adventista? Olvidaron las bondades y el poder que Dios había manifestado en su favor al libertarlos de la esclavitud. Olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Olvidaron la gran demostración del poder divino en el Mar Rojo. Olvidaron que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando, en lugar de decir, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos nos hace una nación grande. Hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje. La primera cosa que Moisés le dijo al pueblo, cuando ustedes, esto está en Deuteronomio, cuando ustedes entren a esa tierra linda y poderosa que Dios les ha prometido, cuando ustedes estén disfrutando de los frutos que están allí, frutos que ustedes no han sembrado, cuando ustedes rebosen de felicidad en ese lugar, por favor, les dijo Moisés, cuídense de no olvidarse de Jehová. Y fue lo primero que hicieron. La pregunta es, ¿y tu experiencia? ¿Te ha librado Dios del cáncer? ¿El Señor restauró tu matrimonio? ¿El Señor sacó a un hijo tuyo del homosexualismo, de la pornografía, de las drogas? Y cuando viene la segunda prueba,
En lugar de estar seguro que así como Dios resolvió tu problema anteriormente, Él volverá a resolverte todo lo que aparezca. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Serle infieles al Señor. Olvidarnos de todo lo que ha hecho y decir, ¿por qué sufro tanto? ¿Cuándo va a terminar esto? Y a veces son situaciones en donde nosotros nos hemos metido. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para el beneficio del Israel de Dios hasta el tiempo del fin. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todas sus idas y venidas por el desierto, en su exposición al hambre, la sed y al cansancio y a las destacadas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. En la iglesia donde estuve predicando el sábado pregunté, ¿la esposa de Lot estaba entre los salvados, sí o no? Estaba entre los salvados. Los ángeles vinieron, le tomaron a él y allí iba su esposa y sus dos hijos, sus dos hijas. Había una orden, no vean atrás. Ella iba entre los salvos, pero su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos de nosotros estamos entre los redimidos? Pero a la hora de la prueba, cuando el papado empuñe la espada y las cosas se pongan difíciles y no haya para dónde respirar ni haya para dónde salir y la muerte sea segura, ¿cuántos de los adventistas actuales, cuántos de esos 22 millones supuestos nos vamos a olvidar de Dios y vamos a desear ser parte de la bestia, de su imagen y de su marca? Por eso es que cada prueba y cada experiencia, cada situación difícil debe ser enfrentada con fe. Acaba una prueba y vendrá otra, pero cada una nos asegura que Dios está pendiente de nosotros. Y si hay pruebas, es porque el Señor quiere limar asperezas en nuestro carácter. Estos grandes hombres y mujeres de Dios, Dios no los estaba molestando constantemente. La Biblia no dice que Dios estuvo probando a Moisés constantemente. Moisés demostró de qué metal era su armadura y Dios no lo molestó más. Y así fue con los grandes hombres de Dios. Si tú y yo tenemos un montón de pruebas, es porque estamos resistiendo a la influencia del Espíritu Santo. No queremos soltar ese ídolo y queremos seguir insistiendo en nuestros fallidos métodos para vivir nuestra vida cristiana. Y esa es la hecatombe actual de la iglesia adventista. Quiere adorar a Dios y servir a Dios como nosotros queremos y no como está establecido. Bueno, primera prueba y gran prueba. Yo he dicho algo también, creo que lo he dicho acá, pero siempre que converso con alguien y doy un estudio bíblico, digo esto. Si usted, querido hermano, querida hermana, usted es poderoso en las escrituras, no crea que va a venir un mormón y lo va a convertir y usted va a salir de la iglesia. Y esa es su prueba. No crea usted que va a venir un pentecostal y le va a mostrar cosas que usted no entendía de acá y usted se va a salir de la iglesia. No. Si usted de lo que se puede de memoria la fe de Jesús, se puede todas las doctrinas, se puede todas las creencias, si usted se sabe de memoria un montón de textos bíblicos, si usted sabe defender la verdad, su prueba no va a venir por esto. El ataque de Satanás va a venir a sus sentimientos.
Le va a enfermar a su esposa, le va a matar a su esposa, le va a enfermar un hijo, le va a matar a su hijo, va a destruir su matrimonio. El ataque es por los sentimientos. Satanás sabe que no es por doctrina, que no es por Biblia, porque usted es poderoso en las Escrituras. ¿Quiénes son los que podrán salir avantes? Aquellos no que se hayan aprendido de memoria los 10 mandamientos o la Biblia, no, aquellos que han permitido que la verdad transforme el corazón. Si su religiosidad es externa, créame que usted va a estar fuera en cualquier momento. Pero si esta verdad ha transformado su corazón y de cada prueba usted ha aprendido a conocer a Dios, entonces yo le aseguro que usted estará entre los redimidos cuando Cristo venga. Aparece la primera prueba. Sed. Considero yo que cualquier israelita debe haber dicho, cualquier persona de cualquier nación si aparece hablándome de sus falsos dioses y todo esto, yo le voy a hablar de ese Dios verdadero y le voy a relatar así con detalle cada una de las 10 cosas que Dios hizo para librarnos de malos poderosos. Y me imagino que muchos hasta ensayado tenían el discurso. Sí. Pero la prueba no era por doctrina. Era un ataque a los sentimientos. Se acabó el agua. ¿Se acabó el agua? La prueba te llegó por donde menos esperabas. Tengo un tema sobre la armadura. La Biblia aconseja tener la armadura de Dios. Sí, pero teniendo la armadura, puedes caer en pecado. ¿Qué? ¿Cómo Dios va a darme un método fallido? Claro, si tienes mala la armadura, mal puesta, si no te la pones toda y si no la sabes usar, entonces, teniendo la armadura de Dios, vas a caer en pecado. Pero si tú esa armadura te la pones como Él dice, no como tú, entonces sí vas a resistir. Apareció la sed y entonces se olvidaron de aquellos que estaban dispuestos a defender ante toda la nación. No, si nos preguntan acerca de Jehová, no tenemos un discurso que hablar. Se les olvidó. ¿Cómo? ¿Por grandes detalles? No, por detalles chiquitos. Tener sed. Repito, ¿cómo Dios hizo lo que hizo en Egipto para librarlos de esclavitud, para quitarles el agua en el desierto y que se murieran de sed? ¿En qué cabeza cabe eso? Encontraron un lugar llamado Mará, donde la agüita estaba amarguita. Frente a esa caminada en el desierto, ir calurosos, ver todo seco, nada de vegetación, solo arena, comenzaron a renegar. El autor nos dice que el pueblo tuvo que aprender paciencia para esperar el momento oportuno del Señor y que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Y eso es lo que a veces no tenemos. Y vivimos en un mundo agitado, comida rápida. Ves una película de misterio y en 2 horas que dura la película, el misterio ya se ha resuelto. Pero ¿cuál es la realidad? En la realidad asesinan a alguien y pasan años para encontrar al asesino. No, la película te lo resuelve en 2 horas. Hoy han creado microprocesadores que te abren la computadora y en segundos estás adentro y estás navegando. Antes no, antes eran lentos, uno tenía que esperar. El mundo es impaciente en el desarrollo de sus actividades. Dios quería que el pueblo aprendiera a ser paciente,
a entender de que la solución de los problemas vendrían no cuando ellos querían, sino cuando Dios lo tuviera ya preparado para actuar. Y la otra cosa es que ellos tenían que aprender que no iban a esperar qué es lo que Dios iba a hacer por ellos. Ellos tenían que colaborar con Dios para que las cosas se dieran. Hoy en día, comemos cosas que están acá, que no debemos comer, y cuando nos enfermamos crónicamente, le echamos la culpa a Dios y queremos que nos haga un milagro. Y luego no queremos colaborar con Él para el proceso de sanidad. No, queremos que nos haga un milagro directamente, de tal manera que nosotros no vamos a hacer nada. Disculpen, hermanos, pero este es el discurso de las iglesias protestantes. Mire, el día que usted se haga cristiano, usted nunca más va a sufrir y el dinero no le va a faltar. ¡Qué gran mentira! Los cristianos hoy quieren que Dios les resuelva a todos, pero ellos no quieren hacer nada. Ok, tienes cáncer y Dios te sana y tú no haces nada, no mueves ni un dedo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vas a seguir comiendo lo mismo y te va a dar cáncer otra vez. Y le vas a volver a echar la culpa a Dios. Por eso es que Dios quiere que tú colabores con Él. Sí, Él te va a sanar, pero tú debes aprender a comer correctamente. Ahí estás colaborando con Dios. ¿Me entiendes? Muy de acuerdo con el autor. El pueblo tenía que aprender dos cosas. La solución vendrá cuando Dios diga, no cuando yo digo. Mi familiar va a sanar, yo voy a sanar cuando Dios diga, no cuando yo quiera. Y en ese proceso yo debo trabajar con el Señor. ¿Quieres restaurar tu matrimonio? Sí, estás con los brazos cruzados esperando que Dios salve tu matrimonio. Sí, pero eres piedra con tu esposa o eres piedra con tu esposo. No estás colaborando con Dios. Entonces, la solución no vendrá. Pero aquí viene lo maravilloso, hermano. Aquí viene algo que yo solamente puedo explicarlo con una palabra: amor. ¿Cómo es posible que Dios se digne por misericordia a inclinar su oído y escuchar a un montón de burros que olvidaban lo que Él había hecho y se desanimaban porque no tenían agua o no tenían comida? Y entonces dice el autor, sin embargo, incluso después de sus quejas, Dios siempre aparecía. ¿Quieren agua? Aquí está el agua. ¿Quién hizo el milagro? ¿El árbol que cayó dentro del agua? ¿Tenía alguna propiedad el árbol para poder...? No. Fue Dios quien actuó milagrosamente. Fue Dios. Mi abuela cuenta una de esas pruebas que Dios pone. Mi abuela llegó un tiempo, mi abuela materna, que no usaba lentes para ver. Sí. Y hubo un día que una señora le preguntó que si ya no usaba lentes y ella le dijo que no. Pero mire, le dije, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo, estuve comiendo uvas y mire, he estado en una dieta de uvas y tengo una vista preciosa. Mire, yo le recomiendo que coma uvas. Mire, lo voy a hacer, le digo. Terminó la conversación y dice mi abuela, que porque mi abuela era muy lectora de la Biblia, cuando agarró su Biblia y se fue a leer, ya no miraba. Ya no miraba.
Pero le cayó el 20 y dijo, ay, Señor mío, ¿qué es lo que he hecho, Padre Santo? Si no son las uvas las que me han dado la vista, ha sido tu brazo poderoso, Señor. ¡Pum! Volvió a ver otra vez. La comida vegetariana tiene poder para sanar, pero no porque ella tenga poder en sí. No, es el poder que Dios le ha dado a ese alimento y por eso Él nos lo recomienda. Entonces dice el autor, sin embargo, incluso después de sus quejas, Dios prometió que no traería sobre los israelitas ninguna enfermedad. Y eso está en Éxodo 15, 26. ¿Y por qué nos enfermamos? Hay un montón de adventistas con cáncer. Hay un montón de adventistas del séptimo día con las mismas enfermedades que los egipcios tenían. Entonces Dios es mentiroso. Aquí hay dos cosas. O Dios es mentiroso o yo soy el burrito. Y ya sabemos cuál es la respuesta. Dios no es hombre para mentir. Y su palabra se cumple. Si tú te alimentas correctamente con el alimento que Él dio, no te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque el doctor naturista te lo dijo. Porque yo te lo estoy diciendo. No, porque Dios así lo estableció. Porque Dios le imprimió el poder de la salud a las plantas, no a las vacas, ni a los cerdos, ni a las conchas. Y aún nuestros mismos pastores, nuestros mismos ancianos de iglesia, nuestros mismos hermanos se han vuelto enemigos jurados del plan de salud que está aquí. ¿Pero por qué? Porque ellos habrán descubierto una nueva verdad que contradice. No, es sencillo. Porque ellos no están dispuestos a dejar su mala forma de comer. Y para que no les critiquen, quieren buscar cosas aquí que apoyen su debilidad. Por eso yo he dicho, los que andan enseñando que en esta tierra el pecado no se puede abandonar es porque ellos no quieren dejar de pecar. Y como no se quieren quemar solos, quieren que tú te quemes con ellos también. Los adventistas del séptimo día no deberíamos enfermarnos. Pero no te preocupes, no me creas. Sigue haciendo lo que tú quieras. Te va a caer tu enfermedad y solo así vamos a aprender. Es el método que nos encanta. Nosotros somos masoquistas. Si no nos automutilamos, no entendemos. Lo que quiero exaltar en esto es la misericordia de Dios, a pesar de lo burro que somos. ¿Qué pruebas y luchas has enfrentado? Pregunta el autor, como resultado de tus propias decisiones. ¿Se destruyó tu matrimonio? Sí. Después de echarle culpas a medio mundo, aparta un tiempo para pensar qué fue lo que tú hiciste mal. Una hija se te fue de la casa. Ok, después de echarle la culpa a ella y a tu esposa y a tus otros hijos, aparta un tiempo para pensar qué fue lo que tú hiciste mal. ¿Te enfermaste? Aparta un tiempo para pensar qué fue lo que tú hiciste mal. Y yo a mis estudiantes en clase les digo, ¿y cuando tu abuelo se muere o tu abuela se muere? La familia viene, por ahí les dicen de que hubo mala praxis en la operación. No estoy diciendo que no hay malas praxis, hoy en día hay un montón, pero los médicos hicieron lo posible por salvarle la vida y bueno, que la mala praxis y hablan del hospital y esto y lo otro. ¿Y quién le echa la culpa al pollo campero? No sé si en tu país hay pollo campero, pero aquí en El Salvador hay pollo campero. ¿Quién le echa la culpa al montón de pollos que tu abuela se comió en toda su vida y por el cual el corazón se le hinchó y finalmente se reventó y murió? ¿Quién le echa la culpa a la Pizza Hut?
¿Quién le echa culpa a Wendy's, a Burger King, a Kentucky? ¿Quién le echa la culpa? Si ahí están los verdaderos, bueno, ahí está parte de los culpables. El verdadero culpable soy yo mismo, porque ninguno de ellos me puso una pistola en la cabeza y me dijo, si no compras nuestro pollo, te matamos. Ninguno de ellos me dijo eso. El veneno ahí está. Yo elegí meterlo a mi boca. Bueno, por eso te digo, después de echarle la culpa a medio mundo, aparta un tiempo para pensar qué fue lo que hiciste tú para caer en la situación que caíste. Muy buena pregunta la del autor. ¿Qué consuelo puedes obtener al saber que Dios, a pesar de eso, seguirá obrando en tu favor si cooperas con Él? Excelente pregunta. Pronto la fe de ellos fue probada, dice la sierva de Dios. El Señor descubriría hasta qué punto podía depender de su pueblo y si éste le sería leal y fiel. Oye lo que está diciendo la sierva de Dios. Dios iba a probar cuánto Él podía depender de mí. Y yo le digo, no, señora, ahí estamos mal. Si usted invierte un ápice para confiar en mí, no, señor, yo lo voy a traicionar. El Señor descubriría hasta qué punto podía depender de su pueblo y si su pueblo le sería leal y fiel. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a morir por Dios? Yo podría levantar la mano hoy, pues sí, pero porque no tengo la espada en la nuca. Pero ¿y cuando la tenga? ¿Voy a seguir pensando lo mismo? Esa es otra cosa. Lo mismo ocurre con esta generación, dice la sierva de Dios. La estructura de las tentaciones de Satanás es siempre la misma. Mientras todo marcha bien, la gente cree que tiene fe. Oye, esto qué lindo, escrito por él. Mientras todo marcha bien, la gente cree que tiene fe. Sin embargo, cuando sufren o sobrevienen desastres o reveses, se desaniman fácilmente. La fe que solo depende de las circunstancias, que únicamente se manifiesta cuando todo marcha bien, no es fe genuina. No era ninguna virtud contenida en el árbol la que transformó el agua amarga en dulce. Era el poder de uno que estaba envuelto en la columna de nube. Uno que puede hacer todas las cosas. Era Cristo el que iba envuelto en la nube. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos y dieseis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Deberíamos enfermarnos, sí o no? No. ¿Deberíamos caer en pecado, sí o no? Tampoco. Porque hay alguien que me protege, hay alguien que me cuida, hay alguien que es poderoso para guardarme sin caída. El problema es que yo no confío en Él. Y por eso las cosas muchas veces van mal. Bueno, llegó la sed. Y después llegó el hambre. ¿Cuántas situaciones difíciles han ocurrido en la salud del pueblo por el apetito? Terrible. Y rápido vinieron a mi mente algunas situaciones que menciona el autor.
Por ejemplo, la caída de Adán y Eva, ¿por qué fue? Por comida. Desobedecieron lo que no vayan a comer de esto. Y comieron. El otro caso es el caso de Esaú. Rechazó su primogenitura, ¿por qué? Y ya vimos que todo primogénito era consagrado al sacerdocio. Podemos ver la relevancia de la primogenitura. No, por comida, ¿a qué la vendió? Esaú. Y ahora Cristo, que viene a redimir al hombre de pecado, estando en el fragor de su prueba de ayuno, estando en el ayuno, Satanás aparece y la primera prueba que le pone es comida. Pero allá donde el hombre cayó, Cristo venció. Entonces sí se puede. Momento. Cristo no solo venció por mí, no, también me vino a enseñar cuál es la clave para vencer. El mismo método que él hizo, sujetarse de su Padre. Y después de la prueba que ocurrió, los ángeles bajaron con comida para alimentarlo. Siempre hay una solución. El problema es que no tenemos la resistencia para aguantar la prueba. Queremos que todo sea allá en nuestro tiempo. Pero olvidamos que la prueba está allí porque con esa prueba nos estamos sancochando. Y Dios dice, no, todavía hay partes crudas. Hasta que yo ya esté bien doradito, entonces Dios va a decir, hasta aquí llega la prueba. Pero no, yo estoy allí a medio dorar, con partes crudas todavía, y ya quiero que la prueba termine. No es así, hermanos. No es así. Ahora tenían hambre. Y tanta hambre tenían que se frustraron y desearon mejor regresar a Egipto y estar delante de esas ollas de pollo campero. Qué triste. El pecado idiotiza. Me hace olvidar lo que Dios hizo por mí y me hace desear regresar al charco de donde el Señor me ha redimido. Dice el autor que cada semana ocurrían 4 milagros con la cuestión esta de las codornices y el maná. Dios proveía una ración diaria de maná durante 5 días. Los viernes recibían una ración doble de maná, otro milagro. Pues este no les serviría todo, les sería provisto el sábado. La ración extra del viernes reservada para el sábado no se engusanaba. Otro milagro. No caía maná en sábado. Pero ustedes se han fijado en algo en esta historia del maná. Dios había dicho que el viernes recogieran doble porción. Si lo hacían el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, se engusanaba. Tenían que comer lo que Dios les proveía ese día. Cada día trae su afán. Ni nos hemos terminado de levantar en la mañana cuando ya estamos pensando qué vamos a hacer el siguiente día. A cada día su afán. En segundo lugar, los 10 mandamientos no se le habían dado al pueblo. Y a Dios hablaba del sábado. ¿Por qué? Porque el sábado fue creado en el Edén. Y este asunto del maná les ayudó a recordar el día de reposo. En tercer lugar, a pesar de que el Señor les dijo que el viernes recogieran doble porción porque el sábado no iba a caer, hubieron algunos que salieron a buscar. En ese grupo están representados, sí, usted, amigo anciano, que es anciano de la iglesia, y hay sábados que no llega a la iglesia porque usted anda trabajando, anda ordeñando vacas, anda vendiendo leche, anda cortando café. Sí, usted que es anciano, no me diga que no. Por eso es que somos un pueblo desgraciado, porque no guardamos el sábado como el Señor dice. Esa es la realidad y no la queremos aceptar. Queremos hacer nuestro propio método. Yo conozco de un anciano sinvergüenza que tiene
tiene el descaro de tratar mal al pueblo y él se va los sábados a trabajar. Y es anciano de iglesia. Y lo más terrible de eso es que el pastor es parte de esa corrupción porque no lo ha quitado de anciano. No ha llegado y le ha dicho a la iglesia, miren, este líder hay que cortarlo. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser alguien que les hable la verdad eterna y eso que ya le sacan su cartita y le dan en la nuca. Pero y en estos casos, que lo que pasa es que él no le podemos hacer nada porque él avienta los chilines y suenan fuerte en la bolsa. Entonces, ¿qué somos? Pues? ¿Somos banco o somos iglesia? Es algo en lo que tenemos que reflexionar. A los humanos nos agrada comer y fuimos creados para disfrutar de eso, dice el autor. La abundancia de alimentos que crecen en la tierra revela que Dios quiere que comamos y que nos agrade lo que comemos. Sin embargo, ¿cómo es posible abusar del maravilloso don de la comida y del apetito? Y aquí viene la cuarta cosa crítica. Ese maná tenía todos los nutrientes que ellos necesitaban para poder vivir y se aburrieron de comerlo. Me encanta ese canto, Dios, tan solo Dios, de Steve Green, que dice que en la eternidad no nos cansaremos de Dios. El pueblo se cansó del pan que Dios le daba. Qué triste, hermanos. Hoy en día tenemos hermanos que dicen, ya me cansé de comer la palabra. No leen su Biblia, no estudian. Triste esto, tremendo, pero es una gran realidad. Agua de la roca, otra vez tienen sed. Moisés llamó al lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla, para que el pueblo tuviese un recuerdo de esto. La sierva de Dios dice, Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que escondido en la columna de nube. ¿Quién era esa nube que lo cubría? Era Cristo. Estaba junto a Moisés e hizo brotar ramificadoras corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos presenciaron la gloria del Señor, pero si se hubiera apartado de columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. ¿Por qué Cristo estaba escondido en una columna de nube? Porque si miraban su gloria iban a ser destruidos. Y lo mismo hizo al venir a la tierra. Tomó un cuerpo humano para cubrir su gloria, para que no nos hiciera daño y pudiéramos acercarnos a Él. Qué precioso es Jesús, en gran manera. Y muchos siglos después, dice el autor Pablo, nos recuerda la experiencia de los israelitas en el desierto, donde él da a conocer que Cristo era esa agua de vida. Cristo es la fuente de vida. Cristo es el dador de la vida eterna. El día que lo entendamos, vamos a ser felices. El día miércoles nos habla de Jetro, alguien que no era del pueblo ni andaba con el pueblo. Le llevó a la mujer de Moisés y a sus hijos, aquí están. Y reconoció que no hay Dios como Jehová al escuchar de todas las maravillas que ocurrieron. Muy bien, no era del pueblo, sin embargo, le dio un consejo sabio a Moisés. Y vean lo que la sierva de Dios dice sobre esto. Moisés no estaba fuera del alcance de las instrucciones de su suegro. Dios lo había exaltado mucho y había obrado maravillas por medio de su mano. Sin embargo, no adujo que Dios lo había escogido para instruir a otros, que había realizado maravillas por su intermedio y que por lo tanto no necesitaba que nadie lo instruyera. Escuchó de buen grado las sugerencias de su suegro y adoptó su plan, puesto que era sabio.
Ah, va a tomar esta cita nuestra dirigencia para decir, bueno, por eso es que nosotros permitimos que los jesuitas vengan a instruirnos, ¿verdad? No son del pueblo, pero ellos son sabios en conocer algunas cuestiones. No, 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 no. La sierva del Señor también dice de que Jetro era perspicaz, tenía esa lucidez para encontrar los problemas y darles solución. Ahora, todo aquello que sea bueno, Dios lo pone en el corazón de los hombres. Todo aquello que está alineado con la forma correcta que Dios ha establecido, aunque venga de boca de un no adventista, es bienvenido. Por ejemplo, ese precioso libro del doctor Frank Garlock, él no es adventista, pero ese hombre en su libro va desarrollando exactamente la teología de la música correcta que agrada a Dios. Yo no he visto ningún escrito de nuestros pastores que supere a lo que el doctor Garlock escribió. Y no es adventista. Y el hombre habla como que fuera adventista sobre la música. Ahora, claro, suficiente consejo tenemos en la sierva de Dios. Así que sepamos bien a quién vamos a escuchar. Yo veo a este pastor evangélico Ortiz, que ha conocido la verdad del sábado. Bueno, ese hombre predica mejor que cualquiera de nuestros pastores. Ese hombre anda levantando la verdad del sábado a diestra y a siniestra, como nunca lo he visto en un pastor adventista. Dejando a un lado los grandes hombres de Dios, ¿verdad? El pastor Esteban Bor, Walter Bay, Batchelor, Oliver Coronado. No, estoy hablando de tu pastor de distrito. Estoy hablando de los administradores de nuestra iglesia. Yo jamás he escuchado a alguien que defienda el sábado tan grandemente como ese tipo que conoció la verdad del sábado. Va. Y está hablando correctamente. Entonces, sepamos bien de quién viene el consejo. Y si su consejo está pegado a la palabra de Dios y a lo que dicen los testimonios, bienvenido sea. Así que de los jesuitas no viene nada bueno. Así que no vayan a tomar este texto para decir, bueno, ellos sí nos pueden instruir. Finalmente, el pan y el agua de vida. Cristo es el pan y el agua de vida. Él conoce, dice la sierva de Dios, las necesidades de cada alma. Cuando estamos oprimidos y fatigados, Él lo sabe y Él es quien nos provee del refrigerio espiritual. Pedirle, velad en oración y vendrá. Jesús es el pan de vida que se ha de comer todos los días. Es el agua de vida para el alma sedienta, desfalleciente, y todos pueden participar de su gracia. Bueno, estos son los errores que cometió Israel. Estoy seguro que tú y yo los estamos cometiendo. Ahora, esta lección habrá sido suficiente para entender que tenemos un Dios misericordioso que, a pesar de lo que somos, está dispuesto para ayudarnos. Hemos entendido que Dios quiere verificar si Él puede confiar en nosotros. Debemos aprender que las cosas van a desarrollarse en el tiempo de Dios, no en el mío. Y lo único que debo ser es un colaborador con el Señor. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una dificultad? Ven a Jesús. Él es el pan de vida y el agua de vida que permitirá que nada te falte. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.